Que calor fai aquí. Benvidos, benvidas, amigos e amigas de Rianxo. Canta xente, Os mellores de cada casa tamén, A ver que vos vexa ben. Moi ben. Sí, moitas gracias. Moi ben, que xente máis guapa, por favor. Bueno, boas. Eu son a tía Costas e son do Morrazo, o País Vasco galego. Estou encantada de estar aquí en Rianxo, De feito, antes puxeronme unha empanada de croques coa cuncha. Que pasada, Eu pensaba que os do Morrazo éramos duros, pero aquí en Rianxo, cuidado, Sí. Estou encantada. E que me sinto moi diva hoxe aquí neste teatro. Pero sabedes o que? Que non teño nome de diva. Non teño. E hoxe aquí vamos a facer unha cousa. Entre nós e vos vamos a escoller o meu nome de diva. Que vos parece? Bueno, non escoito moito. Que vos parece? Así me gusta, con ganas e forza. Teño 3 opcións. A ver que vos parece. A princesa das bateas é unha opción. Segunda opción. A goma do Callao. Porque eu vivo no Callao, hai Moaña, hai un barrio que se chama o Callao, eu son a goma do Callao. E a terceira opción é a Queen do Morrazo. Non sei cal preferides, podemos votar? Votamos, sí? A princesa das bateas? Cantos? 1, 2, 3, 4, 5, vale? A goma do Callao? Que creo que esa vai a gana da goma do Callao, porque a Queen do Morrazo, bueno... Quedamos a goma do Callao? Vale, pois a partir de agora vou a ser a goma do Callao, a vosa mestra de ceremonias destas varietés de Titiriberia. Pois vamos a comezar este espectáculo, non? Tedes ganas de ver cousa boa, non? A primeira invitada desta varieté ven dende Italia, dende Nápoles. Chámase Irene Vecchia e traenos un espectáculo de títeres de luva, títeres de Juante. Ela chamalle Guaratela Napolitana. Queda máis fino así en italiano, verdade? Esta é unha tradición titiriteira de máis de 500 anos. Bueno, recordo que mañán está tamén no Pazo de Rianxiño, ás 9 da noite, para que avisades tamén. Así que quero un moitísimo calor e un aplauso moi grande para Irene Vecchia.
pronto. Oi, buonasera. Buonasera, io sono morta, sono la novia tua. Ma come vattene, vieni con me, vieni con me, vieni con me. Adesso scappa, puccine, vieni qua. Buonasera, vieni fuori. Poi calma. Buonasera, è venuta la tua ora. È l'ora che ha morito. Yes fuori, yes faccia. Perdona. Ahora vamos a casar. ¡Viva la vida! Hasta mañana. ¡Qué maravilla! ¡Ay! ¡Cómo me gusta que me toquen música, eh! ¡Ay! ¡Qué ben! Este trío, bueno, cuarteto, de que a veces non sei contar. Pero comigo contade, sempre que queirades, aquí en Rianxo. Encántame. Este cuarteto chamase Riamona. Encántame. Agora toca o turno ao Teatro Airiños, que é a compañía de teatro máis antiga de toda Galicia. Encántame isto, non? A peza que nos van a traer chamase Caso 13.300/2020. É como un expediente policial, non? Ou algo así. De Amantia Coello. E as actrices son Mari Santos e Raquel Lodeiro. Esta peza breve combina o humor absurdo con doses de acidez e certo descaro. Iso que nos gustanos moito. Así que, xa que soan na casa, vamos a dar un fortísimo aplauso.
En pé. Fai entrada na sala 666 do xulgado de instrucción número 7 da Coruña a gran, a única, a inigualable, a excelentísima, a pedazo de ilustrísima, a súa señoría, a suiza Corona Sostres. Un forte aplauso que retumbe nas paredes. Querido público, querido xurado, querida mecanógrafa, grazas polo vosso cariño. Estamos reunidos nesta sala para comezar o proceso polo que se xulgarán os actos da acusada, a que, por certo, se lle imputan un bo feixe de delitos. Sen maior dilación, que pase a acusada. Facunda Casandra Díaz. Empezamos mal. Onde estamos os modais? O primeiro é saudar. Hola, Facunda. Faga o favor de sentarse aí. Hola, gracias, moi amable, pero este é o meu sillón. E non teño moi claro que estou facendo aquí. Mellor dito, que é o que está a facer vostede. Vou chamar a policía. Ven polos cartos. Dona Facunda, sente e non se alcorice. Sento. Mais se polo menos me explica. Instrucción do proceso 13.300/2015. 2020, perdón. O Estado de Dereito contra Facunda Casandra Díaz, na 12 de decembro de 1968, no lugar da escravitude. De signo Sagitario, polo que, segundo a súa carta astral, adoita ter carácter impetuoso. Posiblemente é unha estupenda deportista, bastante alegre e xovial e moi estudosa. Pola contra, a súa personalidade tende a ser temeraria, un pouco radical e algo caprichosa. Sen dúbida, argumentos que apoian os feitos polos que hoxe comparece vostede aquí nesta sala do penal. Señora, non comprendo nada. Señoría, está vostede falando con unha autoridade. Faga o favor. Sabe vostede que cargos se lle imputan? Non, señora. Señoría, non. Señoría, sí. Que non, señoría, digo que non coñezo os cargos. Non que vostede non sexa señoría. Ben, ímolo deixar así. Está vostede imputada pola Fiscalía e por varias asociacións particulares. A saber, Extremidades Blancas, Ofendidiños en Acción e AMD, abogados moi devotos. Os presuntos delitos que se lle imputan son escándalo público, enaltecemento do terrorismo, incitación á homosexualidade, delitos contra a integridade masculina, narcotráfico e odio contra a coroa. A pena pode ascender... Que dice que pena fala? Non entendo nada de verdade. Silencio! A 15 anos de cadea. E os feitos tiveron lugar entre os días 27 de marzo e 2 de xuño do 2020. Como é iso posible se eu estaba na miña casa? Como a todos. Ou vostede non é deste mundo, señoría? Señora, silencio. Pois, señora, silencio, a ver se nos aclaramos. Digo que garde silencio, señora, ou acuso de desacato. Vale, xacalo. Vaya fumes que ten. Señora Facunda Casandra Díaz, xura decir toda a verdade e nada máis que a verdade? Xuraré ou teño outra opción? Onde estaba vostede cando se produciron os feitos? De 8:30 a 9:30 na cociña. De 9:30 a 3 na sala de planchar, pero non a planchar. Tive que reinventar como despacho, polo do teletraballo. Xa pola tarde, principalmente no sofá, e aí
balcón. Claro, unha mellade parte da veciñanza, a aplaudir, xa sabe. Está completamente segura? Se yo son franca, non teño balcón, así que me asomaba pola fiestra. É iso certo? Completamente certo. Asomábame pola fiestra do patio de luces. Claro, o meu piso de 50 metros cuadrados non dá para máis. Prosigamos. Señoría, desculpe, debo de insistir. Penso que se trata dun erro. Eu nunca fiz nada malo. Non sei por que me están a xulgar a min, que nunca matei unha mosca. Pregúntenlle á miña familia ou no meu traballo. Nunca unha queixa tive. Ten que tratarse de unha terrible equivocación. Deixe de xeramicar e vayamos coas probas. Segundo consta no expediente 13.300/2020, está acusada de difundir nunha coñecida rede social pública as seguintes frases. A saber, nena, tes que ver o meu xenital. Esta noite poño eu a farlopa. Pero que burradas son esas? Non lle digo máis, cale, xa terá tempo de explicarse. Espere, Se prefire, leollas de unha a unha para que non se lle atragante. Que ten que decir sobre a súa afirmación que cheira a pedofilia? Nena, tes que ver o meu xenital, visible nunha rede aberta ao público xeral. Pois, eso díxenlle unha amiga, maior de idade. Estábamos a preparar unha receita dun pastel. Naqueles días, como ben lembrará a súa señoría, a repostería converteuse no ansiolítico do povo. Entón, Concrete, Facunda! Pois a cousa foi que ela sacou unha foto do pastel. Eu dixen, mira o meu, genial! No senso de que me saía genial, se sabe. Non sei, tamén está investigada por incitación ao consumo de estupefacientes e posible narcotráfico. Cito textualmente, esta noite eu poño a farlopa. Quen queira, que me avise, tuteamos. Eso é totalmente absurdo. Agora non di nada, É totalmente absurdo. Pois... Non se quería defender. Agora pode facelo. Pois... penso que debeu de ser unha noite... Tempo! Agora xa non pode falar máis. Perdón? E agora xa pode volver a defenderse. Pero vostede está ben. Se valora a súa liberdade, non perdo tempo. Veña, deféndase. Pois, como lle decía, penso que foi unha noite na que publiquei. Esta noite poño eu as colertas. Quen queira que me avise e tuiteamos. Declaro que iso é completamente absurdo. Quen di ese tipo de frases, por favor? Moita xente, e ten todo o sentido. Vea, eu ia ver Frozen. Era un día chov e fixe unha inocente referencia á neve. Na película hai moita neve. E de paso aproveitaba para animar a xente a que comentara nas redes para non sentirme só. Claro. Pero non se decata de que todos esos delitos dos que me acusa son unha farsa, non son reales. Cale. Home, non hai que ser moi expelido para decatarse de que foi o puto autocorrector. Cale ou chama a seguridade para que alere dereitiño ao caldeiro. Calo, pero menuda merda de presunción de inocencia. Facunda. Calo. Continuamos. A prisión que non sexa maricón. Eso é insultante. Falaba dun mandilón que estaba preparada a clase de costura. E puxe, que a prisión non me sae o mandilón. Pura inocencia e pouca maña co teclado. Ten que creerme, señoría. Estou a decir a verdad. E falando de todo un pouco. Que está a facer vostede no meu salón? Quere matarme, non si? Faltan bombas para rematar con democracia. Farei bombóns, pero engordar non me fai gracia. Para os machotes temos machete. Ai, ese sí o puxen eu. Vaya, por fin recoñece algo. Sí, escribín eso, pero son só palabras. Imos co máis grave dos delitos. Dispara. Está ameazándome. Mecanógrafa, tome nota. No, que digo que tenía que decir, señoría. Cito. Isto vai estoupar. Me cago na coroa. ¡Na cona!
Facunda, contrólese, faga o favor. Que control de hostias, ata aquí chegamos. Eu non me cagaba na coroa de ninguén, queda claro. Pode que eu teña pensado, incluso pode que eu teña dito na intimidade, pero non me estarán a xulgar polo que penso, non? A ver se nos aclaramos, señoría. Eu non me cagaba na súa majestade, pero agora sí. Agora voume cagar en todas e todos vos, no xurado, no público, na excelentísima señoría, nesta tolerna infame, e me cago na condeada da mecanógrafa. Menudo show, están a pasar ben. Facunda, acougue, por favor. Que favor, nin que nada. É unha broma. Ten que ser. Onde está a cámara oculta? Non pode ser que me este pasando isto a min, que por equivocarme a escribir. Non. De onde cae todo este liso que verte sobre min? Porque hai demasiados ofendidiños no mundo. Me parece que estamos moi sensibles. Marcha! Oh, que digo, marchades vos, venga, fora do meu salón xa! Vaya, parece que non lle gustou a brincadeira.
cando que irades podes tocarme a miña canción. Isto no borrazo non pasaba, Que tal estamos? Ben, sí, vamos. Que ben, que maravilloso todo. Bueno, a seguinte convidada desta noite chámase Larraitz Urruzola. E ven cun protagonista feminino, encántame isto, non? Por certo, as chicas do Teatro Airiños, maravillosas. Como me gusta ver a mulleres empoderadas en escena, ¿no? A verdade que sí. En certo. As mulleres valemos pa moito, pa moitas cousas, ¿no? E pa facer rir tamén, cuidado. E Larraitz, pois ven cun protagonista feminino que é a primeira vez en Europa. Dona Barriga Verde. Cuidadiño, É unha pícara, cantarina, pandereteira. Bueno, ela di que está en fase de experimentación. Isto é como work in progress. Que queda como máis fisno, non? Dicir así, work in progress. Acheganos novas perspectivas de xénero. En esta ocasión está estreando aquí, en Rianxo. Incorpora dúas novas personaxes. Un peregrín e un afiador e capador de porcos. Así que vamos a darlle un poquinho de lume, calor e un forte aplauso. Teño os pés feitos polvo de tanto camiñar. Levo facendo o camiño desde alá lonxe, cada día no sitio, pero aquí sei que hai moita festa. Eu xa sentín polo camiño cando viña que había festa, un festival da luz, un festival con títeres, e sentín por aquí unha pandeireta. Iso sí, eu teño gana de ver alguna mujer, sí, de mulleres bonitas de Rianxo que me dixeron que as de Rianxo, son boas. Vou dar unha voltilla pola festa, a ver se atopo alguna. Tanto camiñar, tamén teño un pouquiño de fome e de sede. A ver se atopo alguna por aí, pola ruíña. Pola das tabernas. Moza, opa, ven aquí, ven conmigo. Sí, claro, é a ti. Ven aquí conmigo. Tocas moi ben a pandereta. Pero mira, ven aquí, sí. Pero onde vas? Ven aquí conmigo. Charlamos un pouquiño, Eu veño facendo o camiño, teño moitas historias que contar. Pero onde vas ti por aí? Vas a estar moito mellor comigo. Ti queda aquí charlando comigo. Non, aí non. Aquí. Non, aí non. Aquí. Non, aí non. Aquí. Ven aquí, guapa. Ui, este cuiño, gústame.
niña, ven conmigo. ¡Ey! Ven conmigo. ¡Ey! Ven conmigo. Traio a roda da volandeira pra fiar aquel que queira. Traio a roda da volandeira pra fiar aquel que queira. É a miña roda de afiar. Afiador e parajueiro, arreglo putas, sarténs. Mira, teño aquí un cotixólago para arranxar. Aí a teño, ves? Arreglo tixolas, arreglo coitelos e ademais teño aquí a licenza de capador de porcos. Sí, e máis arreglo mulleres tamén. Pero que faz, muller? Ai, como me deixou a cacholadez. Ai. Bueno, vou tomar un viño a ver se recupero e despois traio a afiar todos os coitados do bar do taberneiro máis do parrillada Ourense que non paran de dar comidas estes días, Mi madriña, con tanto titiriteiro, tanta titiriteira, voulles tomar un viño e a ver se lles afío os coitados. Dalle a roda da volandeira para fiar aquel que queira. Epa! Epa! Aí vai! Ui! Ai! Bueno, aí teño. Ai. Isto que é? Aí vai. Pero rapaz, a ti que faz? Coa miña licencia de tapador. Trae pa cá. Non, trae pa cá. Ai. Arredemo! E marchou coa licencia de tapador! Será posible? Ai, miña de padriña, ahora vou ter que pedir todos os papéis da licencia outra vez! Ai, que disgusto! Ahora vou coa rodiña de afiar a buscar os papéis outra vez. Ai...
Bueno, xa estamos chegando a metade deste espectáculo. Oh, que pena. E agora chega o turno de Títeres Alacrán, que veñen e nos traen o teatro bufo cubano, que é algo así como a comedia da arte. E teñen tres personaxes: o negro, a mulata e o galego. Porque, como dixo eu, hai un jallejo en todas partes, ata na lúa. Así que, un forte aplauso. Buenas noches. Salud, cadencia y saber. Eso les deseo. Yo, ¿saben quién soy yo? El duende de la jiribilla, terminado en illa, como la mantequilla. Yo, duende de la jiribilla, tengo el inmenso placer de anunciar el sainete cubano. ¡Fuerte aplauso! Sainete cubano, también llamado vernáculo. ¡Ay, qué bien! Espero tengan a manos pañuelos para llorar de la risa que ha de dar este drama tan humano y celestial. Humano y cubano. Humano y africano. Porque para nuestra dicha por orden de aparición, cuando se abra el telón, actuarán cubanos y orillas. Y ahora, las presentaciones. Primero que todo, recibamos con un fuerte aplauso a Atanasio Carballo. Muy buenas noches a todos y a todos. Atanasio Carballo, gran empresario gallego. Ese es un Que héroe. quiere en Cuba poner una pensión o un hotel y así vivir del turismo. Iso mesmo, un hotel ou dous se fai falta. Dice que le da lo mismo donde lo pueda poner. Esto aí, diso que me dá o mesmo, xa non estou tan de acordo. Se pode poñer en varadero... Silencio, Mucho millón que amigo. Silencio. En la escena 17 ya te podrás explicar. Vale, tranquila, jiribilla. ¡Ay! ¡Qué manera de interrumpir el ritmo! Y ahora, siguiendo la presentación, les presento, ¿saben a quién? ¡Al negrito Margarito! Muchacho, aquí estoy yo, chiquillo. ¡Que anda buscando trabajo! Espérate,
¿Qué trabajo ni qué trabajar poquito, muchacho? ¿Cómo que poquito tiene que trabajar usted en la minería? Y márchese que está interrumpiendo Hoy, el ritmo. pero compañero, ¿qué manera de tratar esa a un semejante muchacho? Esto es el sainete llamado vernáculo, que tiene Eso mucho de mismo. verna y poco de... Bueno, márchese. Vale, compañero. Y ahora vamos a presentar a la reina de la fiesta, la mulata. Oye, chico, Aquí la tenemos. ¿quién es el último? ¿Pero cómo que el último? Oye, esto no es la ¿Último fila. de qué? ¿De qué va a ser, muchacho? ¿De la fila? De la... Bueno, Pero esto no es una fila, esto es un teatro. No, esta no es la con el pollo, muchacho. Mira, escucha una cosa, la última eres tú, que yo me marcho, que ya cobré. Oye, ¿cómo que la última? La última, yo. Si yo soy siempre la primera. Oye, me voy para adentro a preparar, que la función va a continuar. Oye, ¿A negro. dónde va? ¿A dónde va? Caballero. Pero qué belleza tropical. Yo creo que me caso en esta isla. Oye, ¿hablaste de casamiento? No, en absoluto. Ah, A ver, ¿quién es usted? ¿Quién voy a ser yo, muchacho? Yo me llamo Candela, pero todos me Candela. llaman tuya. Tuya. Tuya misma. Tuyo, Candela. Claro que sí, muchacho. Dios mío, ¿a ti no te quieren los bomberos? Mira, ven aquí. Escúchame, gallego, ven para acá, acércate aquí. Voy para acá. ¿Tú te quieres casar? Uy, pero qué. Óyeme, mira, se te salió el pico. Oye, pero qué descarado que eres. Ya salió la Chino, tierra, maestra. cochino, que era un desgraciado. Oye, Ay, esto va a ser, esto promete. Yo espero que no se pierdan la gran obra titulada El Cuarto de Tula, próximo sainete de Alacrán. oye, muchacho, pero vamos a ver. Me dijeron que había un gallego que quería montar un hotel aquí mismo. Este hotel es mío. No. Oye, ¿cómo que tú vienes aquí? Tú que dices que esta propiedad. No. ¿Cómo que no, muchacho? No. Yo Este. lo que quiero es comprar un terrenito, hito, como el oído. Oiga, este edificio colonial, que ya lo ve usted, ve allí las volutas, Sí que sí. este edificio es del 1500, aquí usted puede montar un hotel Mira perfectamente. eso, qué belleza. ¿Te gusta, Mira la termita que ella la trajo Colón. Oiga, yo soy ingeniero, este edificio está preparado para los terremotos, ¿no ves? Oye, no me lo puedo, que también, oye. Tranquilo, muchacho, no hay problema ninguno. Oye, mulata, salta afuera, que te toca a ti, muchacho, que está aquí el gallego. Al final terminaré casado en esta tierra. Mulata, no, que parece una vaca. Entonces, ¿qué? Me dijeron que iba a haber un hotel aquí mismo. Me caso. Oiga, tranquilo. El mire. hotel se va a llamar Tula. Ay, pero ¿qué dice mi honor? Ay, mi galleguito. Ay, chico. Oye, bueno, como es un hotel, yo creo que en todos los hoteles tiene que haber una actuación. Y tiene que haber una estrella. Y esa soy yo. La gran estrella Tula. Tú ya sabes que mi madre y mi abuela eran bailarinas principales del Tropicana. Increíble, señoras y señores, para Lo llevo- ustedes, Tula. Esa misma soy yo. Oiga, métele la música, caballero, que me va a preparar. Oye, los músicos no comieron. ¡Ay! ¡Ay, que no come, oye! ¡Cierto! ¡Baila, mi gallego! ¡Aquí estoy yo! ¡Oye, chico! ¡Pero qué linda es mi Cuba! ¡Oiga! ¡Baile conmigo!
baila como tú sabes, cariño. Que nos vamos a ir pa' España, que el gallego nos va a llevar, que está forrado de plata dinero. Oye ya, oye ya, oye ya, amigo la persona. Oye ya, oye ya, oye ya, amigo la persona. Lo mismo canto una rumba que le Oye, que nos vamos despidiendo. Quen fora mulata, Sí, non teño tanta sorte. Que maravilla, estamos disfrutando moitísimo, verdade? A verdade que sí. Pois agora vamos a disfrutar máis ainda, máis, cada vez vamos increchendo nesta noite de varietés. Agora vai haber un artista que é unha maravilla de artista, é unha payasa, é unha clown. Chámase Pajarito. Vuela alto, Pajarito. Eu querolle moito porque Pajarito foi a miña profesora en Circo Nove, unha escola de circo que hai en Santiago. Así que, bueno, vamos a darlle moito calor porque trae 10 minutos dunha peza que se chama Isolada. Así que cantemos como Pajaritos, démoslle moita forza. Pues, oh, qué lío, está todo... ¿Cómo? Mira, oh, es que... Titiriteros. No. Así todo el rato. Sí. ¡Qué tontería! No sé más. Oh,
Aquí estoy. Pues... Sigo. Pues espero. Aquí esperando. Así esperando. Como Penélope. Oh sole mio, tontería. Pues, Ay, qué soa. Pensemos. Ya sé. Así. ¿Qué? Estoy súper cómoda. Sí. Súper cómoda. Sí. Mira, no puedo más. Ay, una pausa, ¿vale? Ay, un pausa. Ok. Ay. Oh, pausa. No marchar, ¿eh? Pausa. Ay. La música. È per me. On parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, accroché des lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous cessions. Y croirait quand quelques bistrots, contre un vent pas chaud, nous prenaient une toile. On récitait de l'air, groupés autour du poêle, en oubliant l'hiver. La bohème, ça voulait dire tu es jolie.
envie de m'arriver devant mon chevalet, de passer les nuits blanches, de touchant le dessin, de la lumière du galop du manger. Ce n'est qu'au matin, on s'asseyait enfin devant un café crème, épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. Ça voulait dire, on a 20 ans, la bonne, et nous vivions de l'air du temps. Au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse en haut de l'escalier. Je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bonne, j'étais jeune, on était fous. La bonne, ça ne veut plus rien dire du tout. Ui, estou xa así. E que iba que me prenderan o son. Que maravilloso, que maravilloso. Xente, que vamos co último número. Oh, sí. Todo lo bueno se acaba. Estiven pensando unha cousa. Que en vez de ser a woman do Callao, por que non son a woman de Rianxo? Non? Sí. E me adoptades aquí. Encántame os povos mariñeiros, todas estas cousas. O mar, o amor, a vida. Bueno, vamos co último número da noite. De Lázaro Dullos, Títeres Cascanueces. E o que máis me chamou a atención a min desto é que o vai a facer nun idioma que se chama cubañol. Non sabemos como é ese idioma, pero está interesante, non? E o espectáculo chamase Propiedad Privada. Un forte aplauso. ¿Y Rianxo dónde queda? ¿Y Galicia dónde queda? ¿Y España dónde queda? ¡Eso! ¡Llegué a Europa! ¿Sabe por qué lo
llegué a Europa, porque ustedes tienen cara de tomar mucha sopa. Y también tienen mucha ropa. ¡Llegué! Un fuerte aplauso para mí, un fuerte aplauso, que hagan una fiesta, un homenaje. ¡Ay! Que toque la orquesta para mí, porque es un triunfo verdadero. ¡Qué bien me siento! ¡Ay! El corazón me palpita. Usted, ¡oh! Esto tiene que ser un europeo. Se ve más euro que feo, pero... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Una pregunta. ¿Usted qué hace parado en este lugar? Aquí. ¡Ay, estoy aquí parado! Presentándome. Usted no puede estar parado en este lugar. Ay, perdone. Me voy a sentar. Tampoco puede estar sentado. Ay, disculpe. Pues me voy a acostar. No, tampoco puede estar acostado. Pues entonces voy a caminar. Hasta luego. Venga aquí. Párese. Tampoco puede caminar. Entonces voy a correr. Venga aquí. Tampoco puedes correr. ¿Y por qué? Porque usted no puede estar en ningún lugar. ¿Y por qué? Porque yo soy el dueño de este lugar. ¿El dueño? ¿Este es el dueño? ¡Ay, qué bien! Mucho gusto. ¡Qué lindo lugar tiene usted! Sí que sí. Mi lugar es precioso. ¿Cómo me gustaría vivir en este lugar? No. Usted se tiene que ir. ¡Ay, qué lástima! ¿Es verdad que me tengo que ir? No. Dicen que no. Mienten descaradamente. ¿Es verdad que me tengo que ir? No. ¡Van! ¿Le quieren contar qué sucedió hace poco en los últimos sucesos de la valla de Melilla al señor? ¿A que no? ¿Qué pasó? No quieren contarle. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasa con los que no se van? Los que no se van, yo los mato, señor. ¿Me mata? ¿Es verdad que me mata? ¡Ay! ¡Qué lindo! ¿Cómo que qué lindo? Me encantaría morir en este lugar. ¡Ay, me está tomando el pelo! Este y ustedes, o ustedes, voy a matarlo, señor. Márquese. ¡No me voy! Pues ahora mismo voy a buscar el puñal. ¿Un puñal? Sí, aguarde aquí, verá. ¿Es verdad que va a buscar un puñal? ¿Sí o no? Porque si es verdad me mato. Me voy a ir. No voy a hacer que... ¡Guau! ¡Ay! Aquí está el puñalito. ¿El puñalito? ¿Y qué va a hacer con él? Se lo pienso clavar, señor. ¿Y dónde me lo va a clavar? En la región abdominal. Ah, sí. La culpa es vuestra que no le advirtieron con tiempo. Sobre todo de ese que está ahí. Y ahora, señor mío, ahora lo voy a llevar y lo voy a enterrar en un pozo negro. ¡No! Si es para un pozo negro, no me muero. ¿Cómo que no se muere? Usted está muerto. Muerto y bien muerto. ¡No! ¡No me muero! ¡No quiero ir al pozo negro! ¡Quiero quedarme aquí que hay mucha luz! ¡Traidor! ¡Abusador! ¡Xenófobo! ¡Mamífero! ¿Por qué me está llamando? ¡Semáforo! ¡Ay! ¡Es usted un malvado! ¡No tiene corazón! Perdón, señor. No llore por lo que más quiera, que yo no puedo soportar las lágrimas. Así que voy a llorar. Mira por este ojo. ¡Ay! No llore. Sí, por el otro. ¡Ah!
Pare, no llore que va a inundar toda esta sala. Voy a llorar con los 2 ojos y las 2 orejas. ¡Ay! Pare. Mire, ahora mismo voy a buscar la propiedad de todo este lugar y se lo voy a regalar. No, sí. ¿A que no? ¿A que sí? ¿A que no? ¿A que no? ¿A que sí? ¿A que sí? ¿Será verdad? ¿No me creen? ¿No creen que tengo buen corazón? Quédense sentados y verán. Uy, ¿será verdad que va a buscar eso? Aquí está la propiedad de este lugar. Aquí la tenemos. Oye, qué larga. Mucha letra pequeña. ¡Ay, que soy propietario de este lugar! ¡Que en mí no quepo de felicidad! ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! ¡Soy propietario de una propiedad! ¡Oh, qué bien! ¡Qué bonito! ¿Y usted? Bueno, no se preocupen. Yo estoy muy emocionado. No, le estoy preguntando. ¿Usted qué hace parado en ese lugar? Estoy parado. Usted no puede estar parado en este lugar. Pues me voy a sentar. Tampoco se puede sentar. Pues me voy a acostar. Tampoco se puede acostar. Yo soy el dueño de este lugar. Agora sí que sí, isto chegou ao seu fin. Moitísimas gracias a todos, a todas, a todes. Moitísimas gracias ao Concello de Rianxo, moitísimas gracias aos traballadores deste auditorio, moitísimas gracias á Diputación, pero sobre todo moitísimas gracias á Asociación Morreo Demo. Un forte aplauso por organizar isto. E a vos tamén, que sodes un público maravilloso. Maravillosos. Esta banda de este cuarteto, Riamona, por favor, maravillosos. Cando queirades, podes tocar a última canción. Con todos vos, Irene Vecchia. Teatro xa me perdí. Teatro Airiños, por favor, isto non se me pode olvidar máis, por Dios. Estas pedazos de mulleres, onde andan metidas? Un forte aplauso. Brava. La Rex y Ruzola, por favor, un forte aplauso.